El día de hoy vamos a tocar dos temas importantes, que es endocarditis infecciosa y shock cardiogénico, ¿ya? Primero vamos a hablar de la endocarditis infecciosa, que esto fácilmente nos puede llevar a un shock cardiogénico, ¿no? Entonces, la endocarditis infecciosa se llama así, infecciosa como tal, porque puede ser bacteriana, ¿no? Puede ser por hongos, o sea, son varias etiologías. Entonces, ¿qué viene a ser la endocarditis, no? La endocarditis viene a ser una lesión a nivel del endotelio, ¿no? Del corazón, ya sea el endotelio a nivel valvular o las paredes del corazón, en el cual va a haber esta lesión va a hacer que se forme un trombo, ¿no? Un trombo plaquetario, y que en un momento de bacteriemia transitoria, ya sea por un foco neumónico, una infección urinaria, un cáncer de colon infectado, no lo sé, cualquier tipo de bacteriemia hace que se peguen estos gérmenes a nivel de este trombo, que al final es una lesión verrucosa y va a dañar las válvulas del corazón, ¿no? Y va a causar pues toda la clínica, ¿no? Va a dar la característica al paciente. Muchas veces no se va a diagnosticar, ¿no? Y cuando no se diagnostica esta parte, se pueden ver ya las complicaciones. ¿Y cuáles son las complicaciones, no? Que esta lesión verrucosa sea más grande, se desprende un pedazo de esa lesión verrucosa y al final es un émbolo que viaja a la circulación sistémica, de repente puede llegar al cerebro, puede llegar a otro lugar y entonces causa isquemia, ¿no? Y entonces ya estaríamos viendo una complicación secundaria a una endocarditis infecciosa. Entonces, esta lesión típica, que es como una verruga, va a afectar con más frecuencia a las válvulas cardíacas, ¿ya? Que pueden ser las válvulas naturales, o sea, las que tenemos, o en algún caso ya personas que son portadores de válvulas protésicas, ¿no? Los pacientes que han tenido de repente fiebre reumática o una valvulopatía aórtica severa y le han cambiado una válvula mecánica, ¿no? Son portadores, entonces se pega ahí el germen, ¿no? O de repente otros pacientes que tengan dispositivos cardíacos como un marcapaso, un cardiodefibrilador, entonces se pega el germen y va a causar esta lesión. ¿Qué más? Mencionan que cuando se afecta otras partes del endotelio a nivel de la comunicación arteriovenosas o arterioarteriales, por ejemplo, a nivel de la coartación aórtica, esto se va a llamar endarteritis infecciosa, ¿ya? Ese es el término médico. Entonces, las lesiones, pueden ver acá, son como si fuera un brócoli, ¿no? Pálido, en toda la válvula del corazón. Esta viene a ser la válvula mitral, incluso tiene otro color, ¿no? Y estos pedazos que están al aire libre son los que se rompen, se desprenden y va a causar posteriormente los émbolos sépticos y la isquemia. Entonces, clínicamente también describimos dos presentaciones, ¿no? Una evolución aguda, que es más tórpida, que incluso el paciente puede morir, y una evolución subaguda, que es más larvada, ¿no? Entonces, el paciente lo puede sobrellevar crónicamente esto. En la endocarditis aguda se caracteriza por tener fiebres en picos, ¿no? Incluso le llaman la fiebre éctica, ¿no? Y ¿cómo se llama? Puede producir focos metastásicos extracardíacos, ¿no? Como le mencionaba, esas partes verrucosas que están al aire libre se rompen y producen los émbolos sépticos. Mientras que en la endocarditis subaguda, que el curso era más larvado, ¿no? Provoca lesiones cardíacas estructurales, ¿no? En forma más lenta, ¿no? Y rara vez mencionan, ¿no? Que va a producir infecciones metastásicas a distancia. Entonces, cuando veamos nosotros las complicaciones en un paciente, de repente una isquemia a nivel cerebral por un émbolo, probablemente sea no de una endocarditis aguda, ¿no? Aquí ven la incidencia, ¿no? De 2.6 a 7 por 100.000 habitantes, ¿no? Se da generalmente más en personas que tienen algún tipo de cardiomiopatía, ¿no? Alguna lesión, portadores de válvulas, algo que sea un factor predisponente, y se da más en los ancianos. Entonces, hay factores de riesgo
para desarrollar endocarditis infecciosa y hay que tenerlo presente, porque si ustedes no lo tienen en cuenta, no lo van a pensar y si no lo piensan, no lo van a diagnosticar. Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos? Por ejemplo, cuando ustedes vean ya adultos mayores más de 60 años, hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Y más si tiene una cardiopatía, peor, porque va a haber un procedimiento, es un procedimiento dental, de repente una biopsia, entonces hace una bacteriemia, ¿no? Y si tiene una lesión cardíaca, tiene alto chance de hacer luego una endocarditis. Entonces, relación varón-mujer es más frecuente en varones, ¿no? Obviamente en los pacientes que son drogadictos, usuarios de drogas intravenosas, tienen más riesgos de hacer endocarditis de válvula derecha, ¿no? Sobre todo la tricúspide. ¿Qué más? Entonces menciona, este es un pequeño estudio que dice, ¿no?, que se hizo un estudio en personas en el cual se observó que las personas que tenían más higiene bucal, ¿no?, se vio más casos de endocarditis, ¿no?, por esa bacteriemia transitoria. Hay que ver también condiciones de comorbilidad. Como les mencionaba ya, de por sí, el que tenga una cardiopatía estructural va a condicionar a hacer un lecho para que se peguen ahí los gérmenes, ¿no? Pero si tiene también un dispositivo intravascular, también, un paciente que se está dializando, hay que pensarlo, pacientes que tienen HIV, inmunosupresión, también. Entonces el dispositivo, ¿no?, que mencionan que va a la vena, ¿no?, y que puede entrar por ahí gérmenes. Entonces, cuando ustedes examinen un paciente es muy importante por eso que escuchen bien el corazón. Cómo llega su paciente, sus latidos cardíacos, porque si en el interín, en el curso se complica, de repente hace una endocarditis, ¿no?, ustedes van a detectar que clínicamente ha habido un cambio, que inicialmente escuchaban bien el corazón, pero posteriormente ya escuchan un soplo. Entonces tienen la sospecha clínica de una endocarditis. La etiología pueden ser desde bacterias, hongos, ¿no? Va a depender de dónde ha ingresado el germen. Por ejemplo, tuvimos un caso de un adulto mayor de 85 años que él vino por la complicación, una espondilitis infecciosa, venía lumbalgia, ¿no?, de 6 meses de evolución, y se le tomó la resonancia y era una espondilodicitis infecciosa, o sea, infección de disco y de vértebra. Y se le tomó los hemocultivos, ¿no?, que veremos posteriormente en el diagnóstico. Se tomó hemocultivo, se aisló estreptococo, ¿no?, y el único antecedente que tenía era de haberse hecho una limpieza, ¿no?, bucal. Una limpieza dental, ¿no?, que le hacen ese curetaje, limpieza de sarro, ¿no? Entonces, una pequeña entrada, ¿no?, sangre, corte, entra el germen y él tenía pues su valvulopatía aórtica. Entonces, muchas veces podemos encontrar las complicaciones, ¿ya? Entonces, va a depender de por dónde entra el germen, si viene por vía oral, si viene por la piel, si viene por vías respiratorias, ¿no? Entonces mencionan que es el grupo de Streptococcus viridans, Staphylococcus, el grupo HASEC, ¿no? ¿Quién es el grupo HASEC? Haemophilus, Actinobacillus, Cardinobacterium, Echinella, Quinguela, ¿ya? ¿Qué más? El Streptococcus bovis, ¿no?, que en este caso es del gastrointestinal, o ahora llamado Galeoliticus, ¿no? Eso ha cambiado el nombre, Galeoliticus. Ya, en este caso, si es un pólipo, un tumor en colon, ¿no?, se infecta este tumor porque los tumores se necrosan, entra por ahí el germen, tiene su cardiopatía, ¿ya? Entonces es el germen que vamos a aislar. Si es infecciones de la vía urinaria, enterococos, ¿no? Si es una afección de válvula nativa, ¿no?, mencionan, ¿no?, que generalmente más aislado es el Staphylococcus aureus, luego el coagulasa negativo y enterococos, ¿no? ¿Qué más? En los pacientes que han tenido contacto con el sistema sanitario en los últimos 90 días hay que pensar en estos gérmenes. Y luego mencionan que la complicación de 6 a 25% de los episodios de bacteriemia es por Staphylococcus aureus relacionada a catéteres. Entonces, esto es bastante común, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que tener todas las medidas de asepsia y antisepsia al momento de colocar las vías periféricas. Eso en este caso lo hacen las enfermeras, ¿no? Pero vías centrales, eso se encargan los médicos, en este caso el intensivista, ¿no? Y posteriormente cuando se le pasa la medicación, ¿no?, la debida limpieza, que eso ya lo hace la enfermera. Entonces hay que estar siempre revisando las zonas de inserción de catéteres de vía periférica, si es que no hay signo de flebosis, si es que no esté infectado,
¿no? Porque hace una tromboflebitis y por ahí va a ingresar el germen. Entonces mencionan que más frecuente el ingreso 6 a 25% es por catéteres. Entonces, aquí tenemos un cuadro resumen, ¿no?, de los gérmenes más comunes, ¿no? Por ejemplo, si se habla de una endocarditis de válvulas naturales, o sea, en personas como nosotros, mencionan que los que vienen de la calle, ¿no?, adquirido en la comunidad, más frecuente es que ahí tienen ustedes estreptococo, ¿no?, seguido de estafilococo aureus. Mientras que si el paciente está hospitalizado, ¿no?, o viene de una casa de reposo, ¿no?, entonces menciona que debes pensar en estafilococo aureus a la cabeza en un 53, luego sigue el enterococo y luego estafilococo coagulasa negativo. Luego la endocarditis en pacientes que tienen prótesis valvular, ¿no? Aquí te mencionan que los gérmenes más comunes, y esto también tiene que ver los meses posterior a la cirugía, ¿no? Si te dices, por ejemplo, menor de 2 meses, de 2 a 12 meses o más de 12 meses, en menores de 12 meses a la cabeza estafilococo aureus, de 2 a 12 meses ya va cambiando estafilococo coagulasa negativo, y más de 12 meses nuevamente estafilococo estreptococo, como si fuera un germen de la comunidad, ¿no? Es las frecuencias, ¿no?, los estudios que se han hecho en los casos de endocarditis, los gérmenes más descritos, ¿no? ¿Qué más? En pacientes obviamente que usan drogas endovenosas, ¿no?, encontramos que en el lado derecho más frecuente va a ser estafilococo aureus y en el lado izquierdo más frecuente enterococo, ¿ya? ¿Qué más? Entonces la etiología es múltiple dependiendo de por dónde entra el germen, hasta puede ser polimicrobiano, ¿ya? Como les mencioné, en pacientes usuarios de drogas endovenosas generalmente se va a localizar en la válvula tricúspide y el germen más frecuente va a ser estafilococo aureus, el cual es meticilino resistente, y si es meticilino resistente nos queda vancomicina, ya veremos más adelante. ¿Qué más? También va a haber gérmenes como la pseudomonas aeruginosa, la cándida, ¿no? Y también otros gérmenes poco frecuentes como bacilo, lactobacillus y corynebacterium, ¿no? Muchas veces algunos no se van a poder aislar, ¿no?, por hemocultivos. Y como les mencioné, en los drogadictos puede ser una endocarditis de origen polimicrobiano. ¿Qué más? Como le dije, del 5 al 15% los cultivos van a ser negativos, ¿ya? Pero acuérdense que la clínica siempre manda. ¿Y cómo va a ser la clínica? Si es que por ejemplo el paciente ingresó, no sé, por una infección urinaria con una pielonefritis, que tenga cálculos y que estaba bien, pero que tenía ahí, no sé, su valvulopatía reumática, y hace la bacteriemia, y cuando llegó inicialmente ustedes no le escuchaban soplos y posteriormente empieza a hacer fiebres en picos, ¿no? Y le escuchan el corazón y ya tiene soplo. Entonces ustedes sospechan de una endocarditis, ¿no?, porque eso no lo tenía inicialmente. Entonces, ¿cómo lo confirmamos? Tomamos cultivos y le hacemos una ecocardiografía, ¿no? Entonces, el cultivo nos dice que te puede salir negativo, pero tú clínicamente estás escuchando el soplo, estás viendo la fiebre, entonces vamos a hacerle la ecocardiografía, que tenemos 2 tipos. ¿Qué más? 33 a 50% mencionan que la negatividad es porque ha estado expuesto previamente a antibióticos. ¿Y quién no toma antibióticos? Se automedica. Tenemos aquí el libre albedrío en las farmacias, que me duele eso y te están dando antibióticos y estamos generando resistencia bacteriana, que ese es ahora nuestro principal problema. Y no se vieron ahora último un estudio en el cual se ha visto que el uso de antibióticos a largo plazo también tiene que ver con factor de riesgo alto para cáncer, varios tipos de cáncer, ¿no? ¿Qué más? Mencionan, ¿no?, que tenemos gérmenes de difícil aislamiento, ¿no?, los del género de la granulitiquela, la biotropia, ¿no? También tenemos microorganismos bacilares gram negativos, el grupo HASEC, ¿no?, y también la Bartonella. En estos casos, por ejemplo, en el caso de, tenemos que ver también la epidemiología, el contexto, ¿no?, porque si imaginemos que es de Europa, entonces pensar en Coxiella burnetii, ¿no?, o si el paciente viene de Medio Oriente, otro tipo de Brucela, ya que ahora todo, con esto de la globalización, vende todo ustedes. Entonces, en la patogenia tenemos tres actores aquí. Primero, el endotelio,
¿no? Luego la bacteriemia transitoria, ¿no? Y segundo, nuestro mecanismo de defensa. Entonces, el endotelio vascular, que debe estar indemne, está indemne, y obviamente no hay esa predisposición, ¿no?, para la formación de un trombo bacteriano, o mejor dicho, un trombo plaquetario sin bacterias, ¿no?, hasta que de un momento a otro hay una lesión endotelial. Por ejemplo, pacientes que de un momento a otro empiezan con una fibrilación auricular paroxística, ¿no?, y de que esto ya se hace crónico. Entonces, como son diferentes focos, ¿no?, de frecuencia, que indican frecuencia cardíaca, ese corazón va a crecer, ¿no? Va a crecer porque son de diferentes, ya no sale del nódulo sinusal, ¿no?, el impulso del marcapaso, ¿no?, sino sale de diferentes lados cuando hay fibrilación. Entonces el corazón se deforma y va creciendo. Entonces el chorro, la sangre ya no tiene el flujo normal que tenía. Entonces va a llegar por acá, por allá. Entonces esas ondas de presión de la sangre puede lesionar el endotelio. Y al lesionar esa parte hace que se exponga la matriz extracelular, hace que venga la fibrina, ¿no?, vengan las plaquetas y se forma inicialmente el trombo, ¿no?, no bacteriano, o sea, que no hay todavía gérmenes. Viene un momento que ya de la bacteriemia transitoria, que ya sea por foco pulmonar, gastrointestinal, urinario, piel, por donde sea que entre el germen, y ya se pegan, ¿no?, a este trombo limpio de plaquetas, se pegan todas las bacterias y ya empieza a crecer esta cosa, ¿no? Entonces ya cuando se crece esta verruga, ya se va desprendiendo, da la clínica y se nos puede presentar como tal en ese momento, o ya vemos las complicaciones. Por ejemplo, una espondilitis infecciosa, podemos ver una endoftalmitis infecciosa. También tuvimos un caso de un paciente con endoftalmitis. En este caso, él tenía un absceso hepático, ¿no?, por E. coli ble, hizo bacteriemia y se depositó en el ojo, ¿no? Entonces vemos complicaciones, ¿no? ¿Qué más? Entonces, en las manifestaciones clínicas, también, si son de válvulas naturales, tenemos que ver si es de la comunidad o ha estado hospitalizado recientemente en los últimos 90 días, porque de acuerdo a eso, así se acuerdan como vimos en la clase de neumonía, tenemos que ver si es dentro de los 90 días, obviamente ya son otros gérmenes que debo cubrir, entonces mi antibiótico va a cambiar. Entonces es muy importante saber eso, ¿no? Entonces es cierto que es un paciente sano, que no tiene válvulas protésicas, sus válvulas son naturales, entonces viene de la comunidad o debo considerarlo como un nosocomial. Ahora, si tiene una prótesis valvular, hay que revisar cómo está. El que tiene marcapaso, hay que ver el bolsillo del marcapaso, ¿no?, la parte dérmica, si está inflamada, si está caliente, porque eso significa que tienen que sacar ese marcapaso, tienen que comprar otro marcapaso, cambiarlo, y eso también es costoso, ¿no? ¿Qué más? Si consume drogas, pues esa es otra cosa, ¿no? Ya tenemos que estar pensando en Staphylococcus aureus meticilino resistente, hasta polimicrobiano, hasta con hongos. Ahora, mencionan que los estreptococos beta-hemolíticos, el Staphylococcus aureus y neumococos, va a producir, ¿no?, un curso bien agudo, o sea, fiebres écticas, ¿no? Y el Staphylococcus aureus produce también un curso subagudo. Entonces, el Staphylococcus aureus te puede producir un cuadro clínico agudo o subagudo. El agudo, endocarditis por Staphylococcus ludinensis, ¿no?, que es coagulasa negativa, o por enterococo. Y subagudos tenemos el Streptococcus viridans, el enterococo, el Staphylococcus coagulasa negativo, el grupo Hassel. Y la endocarditis por Bartonella, Porphyronema whipplei y Coxiella burnetii son excepcionalmente insidiosos, menciona. Entonces, clínicamente los pacientes van a cursar con fiebres, una fiebre en picos, ¿ya? Las manifestaciones generales de la fiebre, que es malestar general, escalofrío, sudoración, ¿no?, baja de peso, baja del apetito, malestar general, mialgias, artralgias, dolor de espalda, el soplo cardíaco, ¿no?, ébolos arteriales, esplenomegalia, incluso acropaquias cuando ya más crónico, manifestaciones neurológicas y dan infartos cerebrales, y manifestaciones periféricas como los nódulos de Osler, hemorragias submundiales, las lesiones de Janeway, manchas de Rod, ya vamos a ver más adelante, y petequias. Mientras que en el examen de laboratorio, ¿qué podemos encontrar? Vamos a encontrar anemia,
leucocitosis, hematuria microscópica, si es que hay daños renales, elevación de la BCG, de la PCR, incluso el factor reumatoide también. Entonces, acuérdense dentro del diagnóstico diferencial, que si es un paciente, una mujer que viene por artralgias, ¿no? Y si hace fiebre, ¿no? Entonces, si ustedes le piden factor reumatoide y sale positivo, no vaya a pensar que es artritis reumatoide, ¿no? Entonces, dentro de sus diagnósticos diferenciales, ¿no? Una endocarditis también, y más si le encuentran un soplo. Entonces, mencionábamos que va a presentar fiebre, ¿no? En los ancianos, porque ya tenemos la inmunosenescencia, ¿no? O sea, su sistema de defensa ya empieza a envejecer y ya no va a reaccionar como un joven, entonces esto va a pasar más desapercibido, es más tolerable en los ancianos. Vamos a ver las petequias, ¿no? Habíamos mencionado los deditos. Por ejemplo, estas lesiones en astilla a nivel de la uña. Estas lesiones rojas que mencionamos, las lesiones de Jani-Way. Los nódulos de Osler, aquí pueden ver en este cuadro. ¿Qué más? Entonces, el 90% va a presentar fiebre, ¿no? Soplos cardíacos en un 85%. Habíamos mencionado que van a haber esplenomegalia, petequias, hemorragias en astillas, ¿no? Podemos ver estas lesiones a nivel del párpado, de la conjuntiva, que son las manchas de Roth, ¿ya? Eso es poco frecuente, en el 2% de pacientes va a ocurrir, ¿no? ¿Qué más? La endocarditis aguda de una válvula natural, los soplos se oyen en la presentación, ¿no? En la presentación del cuadro clínico. El 30-40% ya va a cursar con una insuficiencia cardíaca, ¿no? Por la disfunción valvular, puede ser incluso una miocarditis, ¿no? Secundaria a la endocarditis y fístula intracardíaca. ¿Por qué? Porque ese tejido que está infectado se puede romper. La insuficiencia cardíaca por disfunción valvular aórtica va a ser de mala evolución, va rápido, ¿no? Y la extensión de la infección va más allá de las valvas y va a provocar abscesos perivasculares y eso posteriormente se pueden romper, ¿no? Estos abscesos crecen, hacen pericarditis, se bloquea, se infartan. Entonces es todo una cascada, por eso se infartan, shock cardiogénico, se mueren. Ya en la siguiente clase vamos a ver shock. Todo esto si no se diagnostica a tiempo, termina en eso. Si presenta embolizaciones sépticas, ya habíamos visto las hemorragias subunguales, los nódulos de Osler, ¿no? El dolor musculoesquelético por la fiebre, las lesiones metastásicas a distancia, la espondilodicitis, que podemos también encontrar en piel, en vaso, en riñón, veremos hematuria, ¿no? ¿Qué más? Hay manifestaciones extracardíacas a nivel cerebral, apoplejías o encefalopatías, pacientes que pueden disparar un émbolo al cerebro, de repente póngale lesión occipital, entonces van a ver una pérdida de la visión, secundario a eso. Puede haber una meningitis purulenta o aséptica, ¿no? La hemorragia intracraneal debida a infartos hemorrágicos o rotura de aneurismas micóticos, ¿no? Va a producir convulsiones en el paciente. Estas lesiones en la planta del pie vienen a ser embolosépticos, ¿no? En un paciente con endocarditis por Staphylococcus aureus. ¿Qué más? Como va a haber esta reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Entonces estos depósitos de inmunocomplejos se van a dar a nivel de la membrana basal glomerular, provocando una glomerulonefritis secundaria, ¿no? Una glomerulonefritis hipocomplementémica, ¿no? Con falla renal. Y que menos mal con el tratamiento antibiótico va a tener buen pronóstico. ¿Qué más? En pacientes usuarios de drogas endovenosas habíamos mencionado ya que afecta más a la válvula tricúspide, va a presentar siempre su soplo o puede estar incluso ausente, ¿no? Puede cursar con tos, dolor precordial de tipo pleurítico e infiltrados pulmonares, ¿no? También puede cursar con complicaciones como el pío, neumotórax. Luego la endocarditis relacionada a marcapaso transvenoso, por ejemplo, es un paciente que tiene un marcapaso, ¿no? O puede ser también un desfibrilador, va a haber infección de la zona de la piel que se llama el saco, ¿no? Entonces hay que revisar también cómo está esa parte de la piel. Luego la endocarditis tardía, ¿no? En este caso que estamos hablando de más tiempo de evolución de prótesis valvulares, ¿no? En este caso menciona que se presenta a los 2 meses después de la cirugía valvular, ¿no? Puede quedar encubiertos, ¿no? En sí por las mismas
manifestaciones que te da la cirugía, ¿no? Entonces, de todas formas, hay que pensarlo, hay que reconocerlo, ¿no? Y se puede complicar, ¿no? Se puede romper, puede haber dehiscencia de las suturas valvulares, ¿no? Y va a llegar el paciente con falla cardíaca, insuficiencia cardíaca y posteriormente su shock. Complicaciones como síntomas de presentación. Entonces, muchas veces ustedes no van a diagnosticar como una endocarditis aguda, lo dudo mucho porque es tórpido, las subagudas. Entonces ahí vamos a ver las complicaciones, ¿no?, de presentación. Por ejemplo, vemos que, complicaciones cardíacas un 50%, insuficiencia valvular, insuficiencia cardíaca, neurológicas, ACVs, hemorragias intracerebrales, abscesos, embolios sépticos como infarto al riñón, vaso, ¿no? En usuarios de drogas endovenosas puede haber embolia pulmonar, ¿no? Y puede comportarse como un mismo tromboembolia pulmonar, esa sintomatología. Infecciones a distancia, osteomielitis, artritis, absceso del psoas y la reacción inmunitaria sistémica, la glomerulonefritis. Entonces, para el diagnóstico, así como teníamos en la fiebre reumática los criterios de Jones, aquí tenemos los criterios de Duke, ¿ya? Entonces, menciona que hay que tener 2 criterios mayores, ¿no? O un criterio mayor y 3 menores o 5 criterios menores para ver el diagnóstico. Entonces, dentro de los criterios mayores, ¿cuáles son los criterios mayores? ¿No? Es el hemocultivo que sea positivo y el ecocardiograma, ¿ya? Entonces tenemos 2 tipos de ecocardiograma. La ecografía es como si es que alguien le ha hecho la ecografía abdominal, es parecido, pero un traductor más especial para pasarle por encima del tórax, que es una ecocardiografía transtorácica. Esto nos va a ayudar siempre y cuando sea una vegetación grande, ¿no? Y el paciente sea flaquito. Porque de repente si es un paciente obeso o una mujer, ¿no?, con bastante panículo adiposo, no se va a poder ver, entonces van a tener que hacerle una ecocardio transesofágica que tiene mayor, ¿no?, exactitud, porque ya lo ve por el esófago, ¿no? Entonces se ve mucho mejor, incluso es mejor recomendado la ecocardio transesofágica. Entonces, vemos acá, vamos a demostrarlo con un ecocardiograma positivo, ¿no? En el hemocultivo, mencionan un hemocultivo positivo donde estemos aislando los gérmenes, ¿no? Luego, para tomar el hemocultivo también tiene sus características, ¿no? Acá mencionan hemocultivos extraídos con una separación de más de 12 horas, o 3 o mayor de 4 hemocultivos diferentes con separación de por lo menos 1 hora entre la extracción del primero y el último. Criterios menores: que tenga una cardiopatía predisponente o que sea usuario de drogas endovenosas, que tenga fiebre, fenómenos vasculares como embolias arteriales, infartos pulmonares sépticos, aneurismas micóticos, hemorragias intracraneales, conjuntivales, las lesiones de Janny-Way, fenómenos inmunitarios como la glomerulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Roth, el factor reumatoide positivo, y datos microbiológicos como hemocultivo positivo, pero que no cumple con los criterios mayores previamente indicados. Vamos a verlo más adelante. Acá lo tienen los criterios de Duke modificados. Acá tienen incluso el score. Ponen ustedes score criterios de Duke solamente para que llenen nomás los datos. Este es un algoritmo, ¿no? De acuerdo a la ecocardiografía transtorácica, ¿no? Lo que menciona, si tienes una ecocardio transtorácica positiva, correlacionar con los hallazgos que tienes microbiológicos, ¿no?, para hacer el diagnóstico de endocarditis infecciosa, ¿no? Y si el ecocardio transesofágico es negativo, vemos si es de bajo riesgo, ¿no?, o baja sospecha de endocarditis infecciosa, no hay que continuar buscando otras etiologías, pero si es de alto riesgo, hay que hacerle una ecocardio transesofágica, ¿ya? La ETE. Si es positivo, ya empezamos el antibiótico. Y si es negativo, continuar haciendo la búsqueda, que no debe ser otra etiología. Entonces, los hemocultivos, estos son los pomos del hemocultivo, ¿ya? Que tienen que ser tomados con todas las medidas de asepsia, antisepsia. Entonces, ¿qué te dice para endocarditis? Si tú sospechas que es una endocarditis infecciosa, te dice, toma 3 grupos de hemocultivos de distintos sitios de función, o sea, 2 botellas por grupo. En este caso van a ser 6 botellas de ese tamaño. No sé si han visto las botellitas. Donde se llaman 6 botellas, ¿no?, en 24 horas, con una separación entre el primero y el último de 1 hora. Entonces, cuando tomas estos hemocultivos, ¿no?,
tú estás haciendo el seguimiento en microbiología a las 24, a las 48 horas. A las 24 generalmente no se ve nada, pero a las 48 horas el microbiólogo ya te está informando, está creciendo, es un coco, si es gran positivo, si es gran negativo, si es un bacilo, ya te está informando. Entonces tú indirectamente ya has empezado antes ya tu tratamiento empírico, pero de repente si lo iniciaste, no sé, para un gran negativo y te dice que es un positivo, ya obviamente le cambias, ¿no? Indirectamente ya te dice, ya que cuando completa los 4 días ya te está diciendo si es resistente o no. Entonces, pero si dice, a las 48, 72 horas te dice el microbiólogo, no crece nada, y tu sospecha clínica sigue siendo endocarditis, vuelve a tomar otros 2 o 3 grupos adicionales de hemocultivo. Sigue cultivando. Justo tenemos el caso de una señora, también igual que hemos cultivado, nada, negativo. En el siguiente grupo ya no salió positivo, aislamos pseudomonas. ¿Qué más? No administrar tratamiento antibiótico empírico inicial a los pacientes hemodinámicamente estables con endocarditis subaguda, en especial a los que han recibido antibióticos a las 2 semanas previas. ¿Por qué? Porque hay una resistencia. En este caso, los pacientes que tienen endocarditis subaguda, que es más larvado, como les dije, están más tranquilos, toleran mejor, entonces, y si han tenido el estudio o el antecedente previo de haber tomado antibióticos, entonces dice, mejor toma los cultivos, ahí está tranquilo, está hemodinámicamente estable, hay que chequearlo, sí, pero esperemos los cultivos, ¿no? ¿Qué más? Hay como algunos gérmenes, está descrito, no se pueden aislar, entonces tómale, ¿no? Los anticuerpos, ¿no? Hay que tomarle anticuerpos, IgM, contra Brucella, Bartonella, Legionella, Clamidia, Coxiella burnetii. Ahora, vegetaciones obtenidas por medio de procedimientos quirúrgicos o en émbolos de medio cultivo a través de exámenes microscópicos con condiciones especiales, ¿no? Ya, en este caso, por ejemplo, pacientes que teníamos por ecocardiografía transesofágica, vimos que es una vegetación grande, de repente 5 o 8 milímetros es grande, y está con el tratamiento antibiótico y el paciente empeora, sigue con fiebre, hace, ¿cómo se llama? Más insuficiencia cardíaca. Entonces, antes que este paciente nos llegue el shock por la mala evolución, ¿no? Tiene indicación de cirugía para remover esa vegetación. Entonces, ahí se puede obtener esa vegetación y el cultivo, en ese caso, ¿no? Entonces, habíamos hablado que otro de los criterios mayores, aparte de los cultivos, que tienen su característica especial de cómo sacarlos, hazle la ecocardiografía, ¿no? La ecocardio, ya sea por encima del tórax, que es una ecocardio transtorácica, pero si no se puede ver, entonces hay que hacerle una transesofágica. Es lo mismo que la endoscopía, solo que no llega al estómago, sino llega acá al tercio medio del esófago para ver mejor el corazón, ¿ya? Entonces la ecocardio transtorácica no permite obtener imágenes de vegetaciones menor de 2 milímetros, a diferencia de la transesofágica que sí. ¿Qué más? Y solo detecta en el 65% de los casos, ¿no?, de los pacientes que tienen endocarditis. Entonces, si tu sospecha es alta, mándale una cardiografía transesofágica, ¿ya? ¿Qué más? Otros exámenes que podemos solicitar es resonancia magnética, una tomografía computarizada, angiografía, ¿no? Siempre y cuando nos siga saliendo esto negativo, ¿no? Entonces, el tratamiento antimicrobiano. Tenemos la sospecha clínica, ya sea una endocarditis aguda o subaguda. Entonces, nosotros vamos a empezar un tratamiento antimicrobiano empírico, en base a la anamnesis, al examen clínico y todos los factores de riesgo que tenga el paciente. Entonces mencionan que el tratamiento antibiótico debe ser vía endovenosa con altas concentraciones para que llegue bien a ese nivel y pueda destruir todo esto. Entonces mencionan, a ver, antibiótico-terapia en endocarditis infecciosa por gérmenes habituales, ¿no? Mencionan por estreptococo, ¿no? Normalmente estos estreptococos van a ser susceptibles a la penicilina, entonces la dosis que se le va a dar es penicilina G, de 2 a 3 millones, ¿no?, endovenosas cada 4 horas durante 4 semanas. Ya, por 4 semanas el tratamiento antibiótico. Otra opción tiene ceftriaxona, 2 gramos endovenoso, ¿no?, cada 24 horas durante 4 semanas. Este paciente que les mencionaba de la espondilodicitis infecciosa, él recibió ceftriaxona. Vancomicina, también puedes darle 15 miligramos kilo de peso cada 12 horas durante 4 semanas.
¿ya? Ahora, si el paciente tiene alergia a la ceftriaxona, ¿no? Tenemos que hacer cambios, ¿ya? Vamos a ver acá qué antibióticos podemos darle. ¿Qué más? Menciona penicilina G también, 2 a 3 millones, ¿no? Cada 4 horas, o ceftriaxona, 2 gramos durante 2 semanas, más gentamicina, ¿ya? Entonces, esta es una asociación. Que menciona aquí que se evita el esquema de 2 semanas cuando es mayor el riesgo de toxicidad por aminoglucósidos en las endocarditis de válvula protésica o complicada. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando damos aminoglucósidos por la falla renal. Es bastante común ver falla renal por aminoglucósidos. ¿Qué más? Si pensamos que es un estreptococo resistente a penicilina, ¿no? Entonces mencionan que la penicilina G hay que aumentarle la dosis, no 2 a 3 sino 4 millones cada 4 horas, o ceftriaxona 2 cada 24 durante 4 semanas, pero vamos a agregar gentamicina, ¿ya? Por 2 semanas, pero hay que hacer siempre monitoreo de la función renal. ¿Qué más? La penicilina sola, mencionan en esta dosis durante 6 semanas o con gentamicina durante 2 semanas, es preferible en la endocarditis de válvula protésica causada por estreptococos. ¿Qué más? Podemos darle también vancomicina por 4 semanas. Ahora, si es un estreptococo moderadamente resistente a penicilina o microorganismos variantes desde el punto de vista nutricional, ¿no? Entonces menciona que también darle penicilina G, 4 a 5 millones cada 4 horas, o ceftriaxona, durante 6 semanas más gentamicina, ¿no? Y dosis iguales, y acá mencionan 6 semanas. Hay que tener cuidado con la función renal, por favor, tengan cuidado. Si pensamos que es enterococo, ¿no? Una infección urinaria, mencionan penicilina más gentamicina por 4 o 6 semanas, o ampicilina más gentamicina igual durante 4 o 6 semanas. ¿Qué más? Vancomicina más gentamicina, 2 nefrotóxicos. Entonces hay que tener cuidado con el antibiótico que vamos a escoger. Si se trata de un estafilococo que está afectando válvulas naturales, ¿ya?, que es sensible a meticilina, o sea, no estemos pensando en un resistente, dale oxacilina, 2 gramos cada 4 durante 4 a 6 semanas, o le puedes dar cefazolina 2 gramos cada 8, o también vancomicina. Ahora, si es resistente, de cajón, le das vancomicina. Si es susceptible a meticilina, igual oxacilina, ¿ya? Más gentamicina, va asociado. Entonces, siempre cuando tengan protésicas, va a ir asociado con un aminoglucósido. ¿Qué más? Si es resistente a meticilina en válvulas protésicas, vancomicina más gentamicina, o incluso más rifampicina. Y ahora, si es del grupo HASEC, habíamos visto, hay que darle ceftriaxona o le pueden dar ampicilina sulbactam. Entonces, este es otro modelo de tratamiento de endocarditis por estafilococo, ¿no? En este caso es del AJA, ¿no? Ahí le he puesto varios, también de la Sociedad Europea, pero eso va a tener también depende de su germen, ¿no? Obviamente ellos tienen gérmenes menos resistentes que el de nosotros, ¿no? Acá tienen otro, este es otro del AJA, dependiendo, ¿no?, de la válvula nativa que es afectada, ¿no? Acá sí es por estreptococos galeolíticos, antes llamado el bovis, ¿no? Que viene para que lean bastante de tratamiento. Entonces, en el tratamiento empírico hay que valorar los datos de la anamnesis, clínico, epidemiológico, de dónde viene, ¿no? En pacientes usuarios de drogas endovenosas hay que pensar en estafilococos resistentes y bacilos gram negativos. Acuérdense que puede ser polimicrobiano. El inicio de banco magenta dice inmediatamente después de obtener muestras de cultivo, cubre todos estos microorganismos, ¿ya? Entonces, el tratamiento empírico en válvulas naturales de curso subagudo con hemocultivo negativo se trata con ampicilina sulbactam, menciona, ¿ya? O ceftriaxona más gentamicina, ¿ya? Y dice, para incluir cobertura de Bartonella hay que agregar doxiciclina. ¿Qué más? Si pensamos, cuando las prótesis valvulares son menos de un año, se utilizan banco, gentamicinas, cefepime y rifampicina. Y en el caso de la infección de prótesis valvulares que tienen más de un año, es similar a las válvulas, ¿no?, protésicas con cultivo negativo. El tratamiento antimicrobiano ambulatorio, ¿ya? Entonces, ¿en quién puedo decir este paciente puede ir a su casa y viene a colocarse su tratamiento cada cierto tiempo, o el personal de salud puede ir a su casa, ¿no?
En pacientes totalmente colaboradores que tienen cultivos, ¿no?, que están afebriles durante el tratamiento y no presentan datos clínicos o ecocardiográficos que vayan a sugerir que se va a complicar el paciente, que haga una insuficiencia cardíaca. Entonces hay que escoger bien estos pacientes, ¿no? En este contexto son necesarios un seguimiento cuidadoso y un entorno estable en el domicilio, así como un acceso intravenoso asequible y una selección de antimicrobianos que sean estables en solución. Este paciente que les mencioné de la espondilodicitis infecciosa, que se hizo estreptococo, que le dimos estresona, le estuvo con nosotros un mes y medio, ¿no? Pero como era con espondilodicitis tenía que completar más tiempo. Entonces él era una persona muy cuidada, no tenía todo un personal que estaba perenne con él, entonces él fue a su casa e iba el personal a ponerle su tratamiento antibiótico. Tratamiento quirúrgico, como le dije, los que tienen mala evolución. Las complicaciones de endocarditis intracardíaca del sistema nervioso central tienen bastante alta mortalidad, se mueren, ¿no? Entonces el 25-40% de estos pacientes, sobre todo el lado izquierdo, se someten a cirugías durante la infección aguda y la supervivencia es ligeramente mayor con válvula protésica que con válvula nativa, ¿ya? Entonces, ¿qué indicaciones cuando el paciente va a cirugía, ¿no? ¿Qué paciente que cursa con endocarditis ya sospechan ustedes que se va a operar? Entonces mencionan, cirugía necesaria para un resultado óptimo, cuando el paciente va con una insuficiencia cardíaca de moderada a grave por disfunción valvular. Esto pasó con el paciente que tuvo infarto cerebral, ¿no?, occipital, secundario a una valvulopatía aórtica o una endocarditis, ¿no? Él fue a sala de operaciones, lo trasladamos al INCOR. Luego, prótesis valvular inestable, con dehiscencia parcial, bacteriemia persistente, a pesar del tratamiento, lo mencionaba, ¿no? Están dando ustedes el tratamiento y sigue, está empeorando y peor, está cayendo más insuficiencia cardíaca, ya tiene que operarse, entonces sacan toda esa verruga a nivel de la válvula y se cultiva, vieron, ¿no? Uno de los exámenes, pero ya es cuando se opera. Falla el tratamiento microbicida eficaz, endocarditis de prótesis valvular por Staphylococcus aureus, recidiva de endocarditis de prótesis valvular con antibiótico, con tratamiento previo, ¿no? Y debe considerarse seriamente la cirugía para mejorar este resultado cuando hay una extensión perivalvular de la infección, cuando sea un endocarditis por Staphylococcus aureus, ya sea de válvula aórtica mitral, que no haya buena respuesta, vegetaciones de más de 10 milímetros, fiebre inexplicable persistente más de 10 días, ¿no?, a pesar del tratamiento y con que tenga cultivos negativos, y endocarditis con mala respuesta o recidivante debido a enterococos muy resistente a estos antibióticos. Entonces, habíamos visto dentro de las manifestaciones clínicas, manifestaciones extracardíacas, 3 a 5% abscesos esplénicos, ¿no? Entonces, a veces esto hay que hacerle un drenaje, ¿no?, guiado con tomografía, o hasta a veces hay que sacar el vaso. 2 a 15% puede complicarse con hongos, aneurismas micóticos, ¿no? Un 50% puede haber afección de la arteria cerebral, entonces el paciente va a estar con cefalea, síntomas neurológicos focales o de hemorragia según la zona que afecten, ¿no? Otros resuelven bien con antibióticos, pero otros van a persistir, entonces en cada persona la evolución es diferente. Los aneurismas extracerebrales, ¿no?, se presentan con dolor, tumor, ¿no?, isquemia local, todos los signos de flogosis de la zona de afectación. El pronóstico va a depender mucho de toda la historia del paciente. No es lo mismo una endocarditis que le dé a uno de 25 años o una endocarditis a uno de 85 años, ¿no? Entonces, obviamente que va a tener mejor pronóstico el joven, ¿no?, porque tiene más energía, más chance, todo está más nuevo, mientras que en el anciano desgraciadamente ya está en caída, ¿no?, ya sus chances menos. Entonces, el pronóstico va a depender, es peor si tiene edad avanzada, si tiene trastornos graves concomitantes, si es que tiene hipertensión, si tiene diabetes, si tiene cirrosis, ya no lo sé, todas tantas enfermedades que hay, si tiene un cáncer, ¿no? Si el diagnóstico es tardío, si es afección de válvulas protésicas, si el mecanismo patógeno invasor es Staphylococcus aureus, sobre todo si es resistente, ya sea pseudomonas, hongos, si tiene complicaciones intracardíacas, neurológicas. La tasa de supervivencia es de 85-90% en endocarditis de válvulas naturales, ya sea por Staphylococcus viridas, de grupo Hase o enterococo. Luego, el endocarditis de válvula natural por Staphylococcus aureus en pacientes no usuarios de droga endovenosa va a ser de 55 a 70%, mientras que en la de drogas endovenosas es de 85 al 90%. Y la endocarditis relacionada a prótesis valvulares, la tasa de mortalidad es de 40 a 50%. Justo tuvimos un paciente que hizo, ahora me he hecho acordar esto de acá, de la endocarditis. Lo operaron, le pusieron su marcapasos, se complicó, se infectó y tuvieron que retirarle todo
¿no? El marcapaso y todo, había hecho incluso hasta hemopericardio, ¿no? Todas las complicaciones que se ven, eso era anciano. Y justo este señor tenía, ¿cuánto? 92 años, pero era nadador, o sea, todos los días nadaba. Entonces ese señor, cualquier otro señor de esa edad se hubiera muerto, pero ese señor sobrevivió. ¿Pero por qué? Por su estilo de vida, ¿no? Acuérdense que la natación es un ejercicio activo para todo el sistema cardiovascular. Entonces, a ese señor le ha salvado su estilo de vida, literalmente. Prevención. Entonces, si ustedes saben que es un adulto mayor, más de 60 años, que tiene, no sé, tuvo fiebre reumática, tiene valvulopatía mitral, ¿ya? Y se va a hacer un procedimiento, se va a sacar la muela o se va a hacer una colonoscopía con biopsia, se va a hacer una cistoscopía para sacarle un tumor, no lo sé, entonces tienen que darle profilaxis antibiótica, ¿ya? Entonces, ¿cómo hay que prevenir, no? Hay que darle profilaxis para endocarditis en pacientes con riesgo, ¿no? Entonces, un esquema oral estándar, amoxi 2 gramos, ¿no? Vía oral 1 hora antes del procedimiento. Si es que no puede tragar las pastillas, se atora, ampicilina 2 gramos endovenoso intramuscular 1 hora antes. Si es alérgico a la penicilina, dale macrólidos como claritro, acitro, cefalexina, clindamicina, y tiene alergia a la penicilina o imposibilidad de tomar medicamentos vía oral, endovenoso de ceftriaxona, cefazolina, clindamicina. ¿Ya? Ahora, lesiones cardíacas de alto riesgo en las cuales se recomienda el profilaxis de endocarditis antes del procedimiento dental. Tenemos en válvulas cardíacas protésicas, endocarditis previa, pacientes que tengan cardiopatías congénitas, defectos cardíacos congénitos, cardiopatías congénitas con reparación de forma incompleta, ¿no? Y valvulopatías que se presentan después de un trasplante cardíaco. ¿Cuándo derivan ustedes al especialista? Cuando tenga sospecha clínica, ¿no? De que el paciente cursa con una endocarditis infecciosa, porque en este caso él le va a hacer el ecocardiograma, va a tener que divisar ahí si es que hay complicaciones o no, ¿no? Y vamos a ver este caso, a ver, que es un paciente varón de 48 años, consumidor de drogas, que acude a consulta ambulatoria por malestar general, diaforesis, predominio nocturno, con baja de peso de 12 kilos. Luego han visto que aparecen lesiones induradas eritematosas, poco dolorosas en dedo medio del pie derecho, más fiebre. Al examen le encuentran fiebre, caries en la primera molar superior, hemorragias subunguiales, en tórax y pulmones, el murmullo pasa rudo en ambos campos, disminuido en bases, cardiovascular y soplo sistólico 1/4, irradiado a vasos del cuello, y diastólico 2/4 en foco aórtico, ¿ya? Entonces, este es un caso común en paciente, ¿no? Que llega a la emergencia, a veces ni él llega a la emergencia porque no le importa su vida, es traído por sus familiares, ¿no? Arrastras, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué les parece ese caso? A ver, por acá. ¿Qué te parece? No escuché. El caso clínico, solamente el inicio nada más, empezamos hasta antes del examen físico. Bueno, tenemos un paciente consumidor de drogas, que es un factor de riesgo bien importante, y como dijo, puede ser un endocarditis polimicrobiana. ¿Qué germen? Puede ser varios, ¿sabes? Puede ser hongos, bacterias, como es un consumidor de drogas. ¿Qué germen deberíamos sospechar en un consumidor de droga? Streptococo. Sí. La vía endovenosa, Estafilococo aureus común y silvestre. Resistente a penicilina. Entonces debemos sospechar un estafilococo aureus meticilino resistente. Acuérdense que tenemos, así como tenemos los gram negativos que son resistentes a la beta-lactamasa, que son los BLE, en los gram positivos tenemos los meticilinos resistentes, los MARSA, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otro germen más debemos sospechar? Entonces, Streptococo. ya, estreptococo, otro más. Ya, pseudomonas. Entonces estamos viendo que un paciente que es drogadicto va a ser polimicrobiano, ¿no? Entonces hasta hongos podemos encontrar, ¿no? La sintomatología clínica que presenta el paciente respecto a lo que hemos visto, ¿qué te llama la atención?
Bueno, tiene malestar general. Diaforesis predominio nocturno, baja de peso de 12 kilogramos. Y bueno, las lesiones induradas eritematosas en el dedo medio del pie podrían ser una de las que ya no ven. Dedo medio del pie derecho, fiebre, que por lo que denota que hay una infección. Entonces se podría pensar en de repente algún tipo de infección que tengan alguna relación de las lesiones eritematosas graves, o baja de pie. Luego menciona que en el examen físico encontraron una caries en la primera molar superior. ¿Te sirve ese dato? Sí, porque si tiene una caries, entonces significa que podría tener una infección que está ingresando por una lesión en las encías. Entonces tenemos puerta de infección tanto bucal y aparte de las intravenosas, ¿no? Dos sitios de infección. ¿Y qué más? Luego en el examen pulmonar aparentemente normal, aunque está disminuido y en bases, y en la parte cardiovascular. Hay soplos. Bueno, hay soplos que podrían indicar que hay una afectación en las válvulas. ¿Qué más en la parte cardiovascular? A ver, yo les dije que siempre en el examen clínico es muy importante que ustedes valoren si cuando el paciente te llega y te llega aparentemente bien, ¿no? Sin soplo, y de ahí hace la bacteriemia, ¿no? Y luego posteriormente ustedes escuchan soplo, ¿no? Entonces hay que sospechar de una endocarditis infecciosa, ¿no? En este caso, si ya estamos encontrando al paciente con soplo, ¿no? ¿Qué válvula esperarías encontrar en este caso afectado? La tricúspide. Entonces, pues, vamos a encontrar más frecuentemente en los pacientes usuarios, ¿no?, de drogas endovenosas, ¿no?, la válvula tricúspide, ¿no? Pero aquí vemos también de que también se escucha más en el foco órtico, entonces puede afectar varias válvulas, ¿no?, por contigüidad. Entonces, nuestra sospecha clínica, ¿no?, estamos viendo que es una endocarditis infecciosa polimicrobiana, ¿no? Pero ahora para el diagnóstico tenemos los criterios de Duke, ¿no? Entonces, para los criterios de Duke, ya tú sospechas eso, ¿qué vamos a solicitar? Hemocultivo y ecocardiografía transtorácica. El hemocultivo, ¿cuántos hemocultivos son? Cuatro con una hora. ¿Tres nomás? ¿Cuántos hemocultivos son? 3 grupos de 2, ¿no? Entonces, en total, 6 hemocultivos, ¿no? ¿Siempre vamos a encontrar positividad en el hemocultivo? No necesariamente, a las 24 horas podemos encontrar negativo, y si es así, de 48 a 72 horas hay que volver a hacer el hemocultivo y puede salir positivo. Ya, entonces no todos los gérmenes van a, ¿cómo se llama? Se va a aislar, podemos encontrar hemocultivos negativos, ¿ya? Entonces, pero si ya vemos que no está creciendo, volvemos a pedir otro grupo más de hemocultivos. Ya el ecocardiograma ya te lo va a dar, lo va a definir el cardiólogo, ¿ya? Entonces, ¿qué antibiótico iniciaríamos? Porque es usuario endovenoso y si se encuentra que es estafilococo aureus medicina resistente, podría ser una vancomicina. Muy bien, ¿solo vancomicina o algo más le agregamos? Podría ser Un caldazo de antibiótico.